Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esta es la declaración de Juan más sorprendente hasta el momento. Habría sorprendido a los pensadores tanto en el mundo judío como en el griego, el escuchar que aquel Verbo fue hecho carne. La expresión más general de la gran verdad de que Él se volvió hombre. Él se volvió eso, de lo cual está compuesto el cuerpo del hombre. La simplicidad de esta expresión es sin duda dirigida en contra del dociti del tiempo de los apóstoles, quienes mantenían que el Verbo solo tomó naturaleza humana en apariencia. A los griegos en general tenían un concepto muy bajo de Dios para ellos. Juan escribió, aquel Verbo fue hecho carne. Para las personas en la antigüedad, los dioses como Zeus y Hermes eran simplemente superhombres, no eran iguales al orden y a la razón del Logos. Juan le dijo a los pensadores griegos, el Logos que ustedes saben que creó y ordenó al universo, fue hecho carne. Los judíos tenían, en general, un concepto muy alto de Dios. Para ellos, Juan escribió, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. A los judíos, en la antigüedad, se les dificultaba aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Juan les dijo a los pensadores judíos, la palabra de Dios fue hecha carne en Dios. Se ha acercado a ustedes en Cristo Jesús. No tienen que batallar para encontrarlo. Él vino a ustedes. Algunos piensan que van de lugar en lugar intentando encontrar a Dios y continúan con su búsqueda. Con frecuencia se quedan en un lugar hasta que Dios se acerca a ellos. Entonces avanzan rápidamente. Cristo entró a una nueva dimensión de existencia a través del portal del nacimiento humano y fijó su residencia entre los hombres. Agustín después dijo que en sus días precristianos había estudiado a los grandes filósofos paganos y había leído muchas cosas, pero que nunca había leído que el Verbo se volviera carne y habitó entre nosotros. La idea detrás de esta frase es más literalmente, habitó como en una tienda entre nosotros. Por el sentido y el contexto, Juan conectó la llegada de Jesús a la humanidad con la venida de Dios y su morada con Israel en la tienda del tabernáculo. Se podría afirmar, y moró entre nosotros. Y moró entre nosotros la naturaleza humana que tomó de la Virgen, siendo como el santuario, casa o templo, en la que su deidad inmaculada se dignó a morar. La palabra es probablemente una alusión a la Sejiná divina. En el templo judío, correctamente el verbo significa montar una tienda. La asociación en la mente de Juan era con el tabernáculo divino en el desierto, cuando Jehová montaba su tienda entre las movedizas tiendas de su pueblo. El tabernáculo era muchas cosas que Jesús es entre su pueblo, el centro del campo israelita, el lugar donde se preservaba la ley de Moisés, el lugar donde Dios habitaba, el lugar de revelación, el lugar donde se hacían los sacrificios, el centro de adoración de Israel. Si Dios ha venido a morar entre los hombres por el Verbo hecho carne, montemos nuestras tiendas a su alrededor. Yeschi tabernáculo centrao. No nos dejen vivir como si Dios estuviera a un largo camino de distancia. El Sejiná significa el que mora, y es la palabra utilizada para la presencia visible de Dios entre los hombres. Y vimos su gloria. Juan testificó de esto como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista. Juan podía decir, yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre. El verbo vimos es invariablemente utilizado en Juan Seomo, lo que es más, en todo el Nuevo Testamento, como ver con los ojos corporales. No se utiliza para las visiones. Juan está hablando de la gloria que fue vista
en el literal y físico. Jesús de Nazaret, tan lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jesús no era principalmente una descarga de adrenalina, y ciertamente no era algo secundario. Estaba llena de gracia y de verdad. Amados, noten aquí que ambas cualidades en nuestro Señor están a su plenitud. Él es lleno de gracia. ¿Quién podría serlo más? En la persona de Jesucristo. La gracia inconmensurable de Dios es atesorada en estas dos ideas, deberían permanecer en nuestra mente y dirigir nuestras vidas. Dios es gracia y verdad, a no una sin la otra, no la otra separada de la una. En su gobierno no puede haber una disminución de los sencillos y severos estándares de la verdad, y no hay desviación del propósito y la pasión de la gracia.